Bien, entonces yo dije estamos en la unidad 5, o sea, en el día 5, ¿sí? Día 5 de la unidad 5. Último día. Y vamos a pasar al próximo, vamos a hacer 2 días, o sea, 2 lecciones hoy. Así es que vamos a ir más o menos rápido. Yo no lo voy a ir leyendo tanto el material como otras veces, porque, bueno, después ustedes lo van leyendo en su casa, pero hay partes específicas, así que vamos a detenernos ahí un poquito. Dios habla a través de la oración. Ese es nuestro tema de hoy. Y el tema que sigue, de la unidad 6, el día 1, también tiene que ver con la oración, por eso lo vamos a condensar en un solo texto. El Espíritu Santo, dice, el texto revela la verdad. La verdad no es simplemente algún concepto a estudiarse. La verdad es una persona. Jesús no dijo, yo les enseñaré la verdad. ¿Qué dijo él? Yo soy la verdad. Jesús se está presentando como el camino, como la verdad y la vida, ¿cierto? Ahí en Juan 14. Cuando Dios le da vida eterna, Él se está dando a sí mismo. Cuando el Espíritu Santo nos revela la verdad, no nos está enseñando un concepto, no nos está diciendo, mira, tú tienes que pensar esto. En realidad, Dios nos está guiando para que tengamos una relación personal con Él. Él es la vida. Cuando Dios le da la vida eterna, le da a usted una persona. Jesús no le dio algo, Jesús no nos dio algo, Jesús se dio a sí mismo para nosotros. En Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Y el texto sigue, dice, y a su Hijo a quien has enviado, ¿cierto? Entonces, vamos haciendo ahí la actividad. En el número 1, estamos ahí en la página 109, ¿cierto? Dice, el número 1, llene los espacios en blanco con las palabras adecuadas. Esto que acabamos de leer. El Espíritu Santo le revela la verdad. Entonces, anótenle por ahí, verdad. La letra B dice, la verdad no es simplemente un concepto a estudiarse. Damos vuelta la hoja, como dijo Adán a Eva. La letra C dice, la verdad es una persona, exactamente. Entonces, cuando estamos hablando que el Espíritu Santo nos revela una verdad, en la letra D, en realidad el Espíritu Santo nos está guiando a una relación con una persona, y esa persona es Jesucristo, ¿sí? Cambia mucho, ¿no? El concepto a veces esto de que nosotros queremos pensar la verdad como yo quiero tener la verdad, cuando en realidad lo que queremos decir es yo quiero tener la razón. Y estas discusiones a veces que se arman, ¿no? Incluso hay personas que se dedican a debatir en el sentido de, no digo en el sentido que habla la carta de Pedro, que dice que uno tiene que dar razones de su fe, que eso está muy bueno, ¿cierto? Sino que debatir en el sentido de que, a ver qué le digo yo para dejar callado al otro. En ese sentido a veces pensamos el Evangelio, pero qué diferente es el concepto que habla acá el libro, que en realidad cuando nosotros conocemos la verdad no es que nosotros vamos a tener un gran speech, un gran relato para decir que va a dejar a todos a boca abierta, sino que en realidad estamos presentando a una persona, que es Jesús. Y nosotros estamos conociendo a una persona, que es Jesús. Lo que sigue es un resumen de cómo, dice el autor, he tratado de vivir mi relación con Dios. En primer lugar, Dios crea en mí el deseo de participar en su misión y de reconciliar consigo mismo al mundo perdido. Después respondo y vengo a Dios procurando conocer su voluntad. Y número 3, cuando Dios me revela una verdad, sé que está tratando de alertarme a lo que Él está haciendo en mi vida. ¿Cuántos
de los que estamos acá conocen cuál es su ministerio? ¿Pueden levantar su mano? Decir, yo sé cuál es mi ministerio. ¿Saben? ¿Alguien puede levantar su mano? ¿Sí? ¿Hay dos por allá? ¿Quién más? Yo les dije en un mensajito que yo les iba a decir a todos cuál es su ministerio, ¿se acuerdan? Y gratis aparte. Así que aprovechenme. Bueno, está bien. Una ofrenda, está bien. Está bien. Ya que insisten. ¿Alguien puede buscar 2 Corintios 5, 16 al 21? ¿Y lo puede leer, por favor? El que lo encuentre primero, que lo lea nomás, con voz fuerte. 2 Corintios 5, del versículo 16 al 21. Los que quieran anotarlo por ahí, sí, léelo nomás. De aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, y quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Hasta ahí nomás, perdónenme. Ahí está. Y nos dio el ministerio de la... Ahí está nuestro ministerio, ¿eh? Era fácil. Entonces el ministerio que todos tenemos, y eso es lo que no hay que confundir a veces con las facilidades que tenemos para hacer cosas. Por ejemplo, no sé, algunos tocamos un instrumento, otros predican, otros hacen otra cosa. ¿Pueden ser ministerios también? Sí, porque la palabra ministerio, según el diccionario, dice que es un servicio que nosotros, o ayuda que nosotros podemos proporcionar a otros. Entonces, sí, yo vengo los domingos y toco y con eso estoy, entre comillas, ayudando en la reunión, ¿no? Hay otros que van, oran por los enfermos, eso también es un servicio. Todo lo que hacemos es un servicio para otros. Pero hay un ministerio, y eso digo puede ser diferente entre uno y otro. Entonces no hay que confundir eso, que a veces tenemos facilidades para hacer cosas, lo que también llamamos talento, ¿cierto? Tiene un talento para hacer algo, con un ministerio general, que este es el ministerio general que todos tenemos, el ministerio de la reconciliación. Anótenlo por ahí si quieren ese versículo, 2 Corintios 5, 16. Ahora, ministerio es eso. ¿Y qué es reconciliación? La palabra reconciliación dice que es volver a tener paz después de algún conflicto. Esto se habla mucho en las guerras, ¿no? Tener paz otra vez después de haber tenido un conflicto. Entonces, si lo desglosamos al concepto de ministerio de la reconciliación, nosotros servimos para que las personas vuelvan a tener paz después de haber tenido un conflicto con Dios. ¿Cuál es el conflicto que tiene el ser humano con Dios? El pecado, ¿cierto? El pecado nos aleja a nosotros de Dios. Entonces, cuando nosotros actuamos y servimos en este ministerio de la reconciliación, lo que estamos haciendo es nosotros ponernos al servicio de otras personas para que encuentren la paz con Dios. En Romanos 5, 1, dice que justificados por la fe. ¿Qué cosa es lo que tenemos cuando somos justificados por la fe? Paz para con Dios. Seguimos encerrando nuestro concepto, entonces, ministerio es servir, reconciliación para que vuelvan a tener paz. ¿Y esa paz cómo la vamos a conseguir o la van a conseguir las personas? Siendo justificados por medio de la fe, ¿cierto? La fe en Jesucristo. El Espíritu Santo conoce la mente de Dios. Él me hará conocer la voluntad de Dios por medio de su palabra. Entonces debo tomar esa verdad y ajustar inmediatamente mi vida a Él. Lo leo otra vez. El Espíritu Santo, ¿qué pasa con el Espíritu Santo? Conoce la mente de Dios. Entonces, Él, el Espíritu Santo, me hará conocer cuál es la voluntad de Dios por medio de la palabra de Dios. Entonces,
Debo tomar esa verdad que Dios me revela a través de su palabra y ajustar inmediatamente mi vida a Él. No puedo ajustar mi vida a un concepto o a una filosofía. ¿Por qué no puedo ajustar mi mente a un concepto o a una filosofía? Porque los conceptos y la filosofía se pueden redefinir. O sea, algo que hoy se piensa, años atrás se pensaba de otra manera, ¿cierto? Va evolucionando el contexto, la cultura. Entonces, por eso es que yo no puedo centrar mi vida en lo que dice un concepto, un eslogan, ¿no? Sino que mi vida se ajusta a una persona. Dice acá el autor, ¿ha leído algún pasaje bíblico muchas veces antes, pero súbitamente ve en él algo por primera vez? Esa verdad que ahora uno conoce cuando le pasa eso, no es un concepto que debe investigar de cómo se acopla a su vida, sino que Dios está presentándose a sí mismo y alertándolo de que Él quiere aplicar esa verdad en la vida de usted ahora mismo. Cuando Dios está listo para hacer algo en su vida, el Espíritu Santo usa la palabra para dárselo a conocer. Entonces, ahí nosotros podemos ajustar nuestra vida a Dios y a lo que Él acaba de revelarnos de sí mismo, de sus propósitos y de sus caminos. ¿Sí se entendió eso entonces, ese concepto? De que cuando Dios nos habla por medio de la palabra, Él se está ahí presentando a sí mismo, diciendo, mira, acá estoy yo, quiero que adecues tu vida a esto que te estoy mostrando ahora. ¿Sí? La oración es una relación, dice, estamos en la página 110, ¿no? La oración es un compañerismo y comunicación de doble vía con Dios. ¿Qué significa de doble vía? Que yo hablo, pero también escucho. Y la otra persona también habla y escucha, ¿cierto? Usted le habla a Dios y Él a usted. No es un monólogo. Su vida personal de oración hoy tal vez sea un monólogo en un solo sentido. Usted le habla a Dios. La oración es mucho más que eso. La oración también incluye escuchar. Lo que Dios le dice en la oración es mucho más importante de lo que usted le dice a Él. ¿Por qué? Porque si nosotros pensamos bien, sabemos que Dios no necesita que le digamos las cosas que nos pasan porque Él ya lo sabe, ¿cierto? Entonces, el tema es que Dios también nos habla a través de la oración. Y a veces tenemos esta idea de, no sé si seguramente lo han escuchado alguna vez, de esto de yo oro 3 horas al día, yo oro 2 horas diarias, ¿no? Y hay que tener cuidado en eso, en el sentido de pensar que la oración es eso, es un monólogo o es una lista de cosas que yo pido, y me levanto y me voy. Y listo, Señor, tú después haz todo lo que te estoy pidiendo, ¿no? Sino que Dios nos habla también, y como dice acá el último párrafo que leímos, dice, es más importante lo que Dios tiene para decirnos que lo que nosotros le decimos, porque lo que nosotros decimos ya lo sabe, de última, ¿cierto? De igual manera, dice Romanos 8:26, el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? Eso como una pregunta, ¿no? No lo sabemos. ¿Cómo nosotros vamos a saber qué cosa está bien pedir y qué cosa no? No sabemos. Entonces dice, pero el Espíritu mismo, el Espíritu de Dios, intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Esto dijimos Romanos 8:26. Entonces, medio enredado ese versículo, pero lo que quiere decir es, nosotros podemos pedir las cosas que necesitamos, lo importante, no. Los que nos conviene, no podemos, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos que hay cosas que el corazón o la mente, a veces que es engañoso, el corazón, la mente, puede pensar que son muy buenas, pero no sabemos si son buenas al final o no. Muchas de las cosas que nosotros vivimos, situaciones y demás, en el futuro se ven los frutos y ahí decimos esto era bueno o no, pero nosotros no sabemos porque no conocemos el futuro.
Entonces dice, como ustedes no saben, dice este pasaje, ¿qué cosa pedir? El Espíritu Santo intercede por nosotros. O sea, Él toma nuestro lugar ante Dios, dice con gemidos indecibles. Y eso de gemidos indecibles, los que tenemos un poquito más de 40, de repente cuando nos sentamos o nos paramos, sabemos, ¡ah! ¿Cierto? Esos son los gemidos indecibles, que de repente uno, no hay una palabra ahí, pero ya el sonido es como que significa algo, ¿no? Otros comentaristas bíblicos dicen que también estos gemidos indecibles pueden ser palabras que incluso el ser humano no tiene, o sea, no existen en los idiomas humanos, pero como el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios, Él sí puede comunicarse con Jesús, con Dios, y dice, Él escudriña los corazones y sabes cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. O sea, Él cuando pide por nosotros y por lo que nosotros nos hace falta, no pide de acuerdo a lo que nosotros pensamos que necesitamos. Él pide de acuerdo a lo que sabe que Dios quiere darnos. No sé si se entiende ahí la diferencia. ¿Sí? ¿El pastor? Exactamente. Y eso es lo mismo, exactamente lo mismo que está leyendo el pastor, es lo mismo que está diciendo acá, que el Espíritu Santo es el que pide de acuerdo a la voluntad de Dios, le pide a Dios. La oración es una relación, no simplemente una actividad religiosa. La oración está diseñada más para que usted ajuste su vida a Dios que para que Dios se ajuste a sus deseos. Dios no necesita de sus oraciones, pero Él quiere que usted ore. Usted necesita orar debido a lo que Dios quiere hacer en y a través de su vida durante su oración. Dios le habla a su pueblo por el Espíritu Santo y por medio de la oración. Y ahí viene el siguiente dibujito, que es como la página 111, que ahí podemos ver graficado cómo sería la mecánica, ¿no? Cómo se desarrolla. En primer lugar vemos ahí un dibujito de una persona que está arrodillada, está orando. Ahí está en oración. Viene el Espíritu Santo y le revela una verdad en la palabra, por eso está el librito ahí. O sea, uno está leyendo la palabra de Dios y de repente sale algo que, como decía hace rato el texto, a veces uno lo ha leído un montón de veces, pero de repente sobresale y te dice, esto nunca lo había pensado de esta manera. Y te queda ahí en la mente. Y ese es Dios que está diciéndole, o nos está diciendo, mira, fíjate en esto con respecto a lo que te pasa en tu vida. Y después uno, ¿qué es lo que hace? Ajusta su vida a Dios, se pone de pie, o sea, lleva a la práctica lo que Dios le dice y obedece la obra de Dios. ¿Sí? Ahí está el dibujito, bien claro. Entonces, punto 2 de la actividad de la página 111. ¿Qué ocurre cuando busca en oración la voluntad de Dios? El orden es el siguiente, lo que dijimos recién, ¿no? Primero, Dios toma la iniciativa en hacer que usted quiera orar. Yo ahí le cambié la palabra de quiera orar y le puse que nosotros tengamos la necesidad de orar. Porque en realidad de querer, casi nadie quiere orar. O sea, hay muy pocas personas que dicen, estoy aburrido hoy, quiero orar. No existe eso. Lo que sí a veces existe es la necesidad. Que haya en nosotros una necesidad de decir, quiero hablar con el Señor, necesito hablar con el Señor. Y cuando se hace un hábito, también pasa. Hay gente que hace una actividad específica, no sé, por ejemplo, se levanta, toma mate y ora. Entonces cuando no ora, es como si no hubiese tomado mate porque algo le falta. Y eso está genial. O sea, a veces pensamos en esas cosas como que, es una religión, es una rutina, pero esas cosas son buenas. Esas rutinas y esas disciplinas son buenísimas. Entonces, ¿por qué está hablando de esto? Eso, sí. Me perdí ahí la hojita. Porque por eso le cambié la palabra ahí que Él nos hace desear orar, lo cambié por
que Él nos dé la necesidad de orar, ¿cierto? En el punto 2, el Espíritu Santo toma la palabra de Dios y le revela su voluntad, ¿cierto? Después que estamos orando, el Espíritu Santo por la palabra nos revela su voluntad. En el punto 3 dice en el Espíritu usted concuerda en la oración con la voluntad de Dios. Como yo estoy buscando la voluntad de Dios, entonces estamos en el mismo acuerdo con el Espíritu Santo, porque como leímos hace un ratito, el Espíritu Santo también busca la voluntad de Dios. El punto número 4 dice, usted ajusta su vida a la verdad de Dios. El punto número 5, usted busca y observa por confirmación, esa palabra es muy importante, o dirección adicional en la Biblia, en las circunstancias y en la iglesia, que puede ser otros creyentes también, ¿no? Como lo quieran ver. Punto número 6, uno obedece. En el punto número 7 dice, después que uno obedece, Dios obra en y a través de usted para realizar sus propósitos. Y el último punto, usted tiene una experiencia con Él, según el Espíritu le reveló mientras oraba. Entonces, pasamos al punto número 3, que dice, lea de nuevo la lista previa y encierre en un círculo una o la palabra, frase o frase clave en esta declaración. En la número 1 que dijimos, Dios toma la iniciativa al hacer que usted quiera orar. ¿Cuál es la palabra clave ahí? La iniciativa, ¿cierto? Encierren esa o subrayen esa palabrita. Esto es como para ir acordándonos nosotros de cuáles son los pasos. En el punto número 2 dice, el Espíritu Santo toma la palabra de Dios y le revela su voluntad. ¿Cuál es la palabra? Revela. Ahí la palabra es revela. En el punto número 3 dice, en el Espíritu usted concuerda en oración con la voluntad de Dios. Concuerda sería la palabra, ¿cierto? En el punto número 4, usted ajusta su vida a la verdad de Dios. Ajusta es la palabra. Bien. Punto número 5, usted busca y observa por confirmación o dirección adicional en la Biblia, las circunstancias y la iglesia. Confirmación es la palabra ahí clave en ese punto, en el punto número 5. En el punto número 6, obedece, ¿cierto? Usted obedece. En el punto número 7, Dios obra en y a través de usted para realizar sus propósitos. Esa es la frase ahí para subrayar. Y el punto número 8, usted tiene una experiencia o experiencia con Él, si quieren subrayar toda la frase, según el Espíritu le reveló mientras oraba. Esa sería la palabra, ¿no? Experiencia. Muy bien. Orar en el Espíritu. El Espíritu de Dios tomará la palabra de Dios para guiarlo en el aspecto en que usted está orando. Ese título es importante, que dice orar en el Espíritu. No hay que confundir orar en el Espíritu con orar en lenguas, que muchas veces se confunde y a veces desde los mismos púlpitos se dice ora en el Espíritu pensando que las personas tienen que orar en lenguas. El tema de las lenguas, dejémoslo para otra ocasión, no vamos a hablar de eso, pero no es eso. Lo que acabamos de leer es que cuando nosotros oramos en el Espíritu es en realidad ponernos nosotros a disposición del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, para que Él pida la voluntad de Dios. Lo que leía el pastor hace rato, ¿no? Que nosotros pidamos, pero de acuerdo a la voluntad de Dios. O sea, eso es orar en el Espíritu. ¿Qué sería no orar en el Espíritu? Es cuando yo empiezo a pedir sobre mis propios deseos, ¿no? Lo que yo creo que o quiero que Dios haga, lo que yo creo
que Dios quiere hacer, pero en realidad no me estoy yo ajustando a lo que Dios quiere hacer, sino que yo como que estoy sugiriéndole, y a veces no es solamente sugerencia, sino que es prácticamente una orden que le estoy dando yo a Dios de cómo tiene que actuar, como si Él no supiera lo que tiene que hacer, ¿cierto? Entonces orar en el Espíritu es orar en esa situación de humildad, de decir, Señor, o decirle Espíritu Santo, intercede por mí y dame lo que Dios me quiere dar, ¿no? No lo que yo quiero, no lo que yo pienso que necesito, sino lo que tú sabes que necesito. Punto número 4, lea el pasaje en el margen y luego conteste las preguntas que siguen. Bueno, el pasaje, este no lo habíamos leído, me parece, no. En Romanos 8:26, lo mencionamos nada más, ¿no? Dice de igual manera, lo leo otra vez, el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu Santo mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas Él escudriña los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, por eso es que tenemos que orar en el Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios es que Él intercede por los santos, ¿sí? Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Intercede, pero de acuerdo a la voluntad de Dios. Punto número 4, dice entonces, leamos el pasaje y contestemos las preguntas. La pregunta A dice, ¿por qué necesitamos la ayuda del Espíritu Santo cuando oramos? Al otro lado de la hoja está la línea para completar. ¿Cuál es la respuesta a esa pregunta? Porque no sabemos cómo pedir o qué pedir. Esa sería la respuesta, ¿no? Estamos hablando de la parte de arriba de la página 112. Por eso es que necesitamos la ayuda del Espíritu Santo cuando oramos. Pues nosotros no sabemos, aunque pensemos que sí. La pregunta B, ¿qué ventaja tiene el Espíritu Santo que nosotros no tenemos? Eso. Yo noté dos ventajas. Una es esa, que Él escudriña los corazones, y la otra, que también conoce la voluntad de Dios, exactamente. Algo que nosotros no tenemos, el Espíritu Santo sí lo tiene. Escudriña los corazones, sabe lo que pasa, pero también conoce la voluntad de Dios. Y la pregunta C dice, ¿qué hace el Espíritu Santo por nosotros? Intercede, ¿cierto? Nos ayuda, intercede. Nosotros somos débiles y no sabemos cómo orar. El Espíritu Santo tiene gran ventaja sobre nosotros, porque Él ya sabe la voluntad de Dios. Cuando Él ora por nosotros, ora en total concordancia con la voluntad de Dios. Él entonces nos ayuda mientras oramos para saber la voluntad de Dios. Más abajo, en unos párrafos más abajo, dice, ¿es importante saber cuándo le habla el Espíritu Santo? ¿Como pregunta? Sí. ¿Cómo sabe lo que le está diciendo el Espíritu Santo? Dice el autor acá, yo no podría darle una fórmula. Le diría que usted conocerá su voz cuando le hable, como dice en Juan 10:4. Usted debe decidir, sin embargo, que todo lo que desea es su voluntad, desechando todo deseo egoísta. Entonces, al empezar a orar, el Espíritu de Dios toca su corazón y lo guía a orar de acuerdo a su voluntad. Filipenses 2:13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad, ¿cierto? Bien. Siempre anoto lo que Dios me dice el autor, cuando oro y cuando leo su palabra. Y también lo que siento que me guía a pedir en oración. Al empezar a ver lo que Dios me está diciendo respecto de sí mismo, sus propósitos y sus caminos. A menudo
veo un modelo que se desarrolla. Al observar la dirección en la que el Espíritu me guía a orar, empiezo a recibir una clara indicación de lo que Dios me está diciendo. Este proceso exige concentración espiritual, más adelantito lo vamos a ver. Tal vez se esté preguntando, pero ¿cómo sé que las direcciones en que estoy orando son del Espíritu Santo y no de mis propios deseos egoístas? ¿Recuerda lo que decía Jorge Müller cuando buscaba la dirección de Dios? Eso lo vimos en las páginas 41. Yo, para que no vayan ahí, decía que Jorge Müller lo primero que él hacía para saber si estaba orando de acuerdo a la voluntad de Dios es que él no tenía una voluntad propia respecto al asunto. Eso decía literalmente. Anótenlo ahí si quieren en la pregunta 5, cuando dice qué es lo que hacía, lo primero que hacía Müller. Él no tenía, o decía no tener, voluntad propia respecto al asunto. ¿A qué se refiere esto de no tener voluntad propia respecto al asunto? Negarse a sí mismo. Con toda sinceridad con usted mismo y con Dios, colóquese en el punto en que está seguro de que su deseo es conocer únicamente la voluntad de Dios. Luego, compruebe para ver lo que el Espíritu Santo le está diciendo en otras maneras. Fíjense que esto hasta en el ejemplo de Jesús lo vemos. Cuando Jesús dice que no sea como yo quiero, ¿no? Cuando está orando a punto de ir a la cruz, que no sea como yo quiero, sino que sea como tú quieres, Señor. Eso es negarse a uno mismo y eso es no tener voluntad propia, porque a veces el tema es que nosotros estamos orando esto que decíamos hace rato, ¿no? Ya esperando que Dios haga esto que yo ya diseñé en mi mente y que a mí me parece una idea genial. Entonces yo como que le digo, mira, Señor, acá esto te lo presento para que tú hagas. Y de repente Dios dice, yo no quiero hacer nada de eso, quiero hacer otra cosa. Obviamente que lo que Dios quiere hacer siempre es mucho mejor y mucho más grande de lo que nosotros pensamos. Pero nosotros como somos seres humanos siempre queremos tener el control de las cosas. Entonces, cuando pensamos algo que nos parece bueno, decimos, bueno, Señor, mira, esto, así, quiero que tal día pase tal cosa, o que esto se desarrolle de esta manera. Cuando Dios dice, no, yo quiero hacer otra cosa más grande que eso todavía. Pero a eso se refiere con no tener voluntad propia, o sea, no tener un preconcepto ya antes de orar, sino que más bien estar tranquilo y decir, a ver, Señor, ¿qué es lo que tú me quieres mostrar? ¿Cierto? Entonces uno podría preguntarse, cuando está buscando esta voluntad de Dios a través de la oración, ¿qué me está diciendo Dios en su palabra, en primer lugar? ¿Qué me está diciendo Dios en la oración? ¿Él está confirmándolo por medio de las circunstancias? ¿Él está confirmándolo por medio del consejo de otros creyentes? O sea, primero la palabra de Dios. Lo primero. Después en la oración, ¿no? Después en las circunstancias. ¿Qué es lo que está pasando a mi alrededor? Esto lo vamos a ver también en la lección ahora en un ratito. Y también en el consejo que puedo recibir de otros creyentes, o sea, a través de la iglesia también, ¿no? Dios nunca lo guiará, esto es muy importante tenerlo en cuenta, que Dios nunca nos guiará en oposición a su palabra escrita. Dios lo que siente en oración, si lo que siente en oración va en contra de las escrituras, es erróneo. Eso tenemos que tenerlo súper presente. Dios nunca nos va a decir algo que esté en contra de su palabra. Por eso es que es tan importante que conozcamos primero la palabra de Dios. Eso es lo primero que tenemos que conocer. ¿Cierto? Hemos hablado mucho de esto, de que nosotros no leemos la Biblia porque me gusta leer, ¿no? Como decir, leo una novela, me gusta leer el diario, entonces leo la Biblia también. No es para eso, sino que más bien es para entender cómo yo tengo que vivir. Porque yo ahí me baso en eso, entonces después cualquier cosa que yo sienta a través de la oración o del consejo de otros creyentes, tiene que estar bajo
lo que la palabra de Dios diga. No por sobre y no al lado de lo que la palabra de Dios dice. En autoridad me refiero. Por ejemplo, Dios jamás lo guiará a cometer adulterio. Él está totalmente opuesto a tal cosa. Observe para ver cómo Dios usa su palabra escrita para confirmar lo que usted siente en la oración. No se ponga a jugar con Dios. No busque en las Escrituras algo que parezca decir lo que egoístamente quiere hacer, ni diga que eso es la voluntad de Dios. Eso es muy peligroso. Es súper peligroso agarrar un texto, sacarlo del contexto para torcerlo y hacer algo y nosotros justificarnos con eso. Porque en el fondo nos estamos engañando a nosotros mismos. Pero más que nada, y yo siempre lo tomo bajo este punto de vista, de que nosotros no tenemos que tomar el nombre de Dios en vano. ¿Cierto? Ese es un mandamiento de los más importantes. Y a veces tomar el nombre de Dios en vano es eso. Es agarrar la palabra de Dios, torcerla un poquito, agarrar un versículo solo para justificar algo que yo quiero hacer y después, para que nadie me diga nada, esto pasa muchas veces en los liderazgos de las iglesias, de los grupos de las iglesias, que alguien quiere hacer algo y para que nadie le retruque nada, nadie le cuestione nada, dice, no, porque Dios me dijo. O no, porque yo lo leo acá en la palabra y buscan un texto que no tiene nada que ver con lo que están diciendo. Eso es súper peligroso, porque tomamos a Dios para moldear su palabra y para nosotros tener la razón, y en realidad es al revés. Nosotros tenemos que estar con nuestra mente abierta para nosotros saber lo que Dios quiere decir y nosotros actuar de acuerdo a lo que Dios quiere decir. Los que tenemos que cambiar o ajustar nuestra vida somos nosotros, ¿cierto? Punto 6. Escriba las siguientes palabras en la secuencia apropiada. Ajusto, confirmación, palabra, iniciativa, acuerdo, obedecer. Si necesita ayuda, puede ver la lista que sigue el diagrama, el que vimos hace un ratito, ¿no? Entonces, punto número 1 dice, Dios toma la iniciativa al hacerme querer orar. Yo le puse necesitar ahí. Orar, en el punto número 1. Entonces, la palabra es iniciativa en la línea. Punto número 2, el Espíritu Santo toma la palabra de Dios, palabra va ahí, y me revela la voluntad de Dios. Punto número 3, oro en el Espíritu con la voluntad de Dios, de acuerdo. Oro en el Espíritu de acuerdo a la voluntad de Dios. Punto número 4, yo ajusto mi vida a la verdad. El punto número 5, busco y escucho por confirmación, sería 2 palabras ahí en esa línea, por confirmación o dirección adicional en la Biblia, las circunstancias y la iglesia. Es importante esto de confirmación porque es algo que Dios ya nos dijo y ahora nosotros lo estamos confirmando, no es que nos estamos guiando por eso como primera instancia, ¿no? Punto número 6, yo obedezco. Dios obra, el punto número 7, entonces en mí, a través de mí, para lograr sus propósitos. Bueno, y después tiene estos 2 puntos que son para desarrollar más en casa, más tranquilo, que dice, ¿le ha hablado Dios por el Espíritu Santo a través de la oración durante este curso? Le ponen sí o no. Si lo ha hecho, describa a continuación lo que piensa que le dijo una de las veces cuando le habló. Si piensa que no lo ha hecho, pídale que le revele la razón. Punto número 8. ¿Recibió confirmación de Dios mediante la Biblia, las circunstancias y la iglesia? Ahí le ponen sí o no. Y si la ha recibido, ¿qué piensa que le estaba diciendo? Y ahí termina la lección número 5 y pasamos a la unidad 6, que sigue hablando de la oración.
El versículo ahí para memorizar es Juan 5:19. ¿Lo leemos entre todos? ¿Listo? Dice, respondió entonces Jesús y le dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Pasamos entonces a la página 118, día 1. Y ahí la pregunta es, hablando de la oración, ¿qué ocurre cuando usted ora? Si estoy pidiendo a Dios alguna cosa y ocurre algo diferente, siempre respondo a lo que empieza a acontecer. He hallado que Dios siempre me da más de lo que puedo pedir. Pablo dijo, y aquel que es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria, en la iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades y por los siglos. Amén. En Efesios. Entonces, usted no sabe pedir en oración algo que ni siquiera se acerca a lo que Dios quiere darle. Solo el Espíritu Santo sabe lo que Dios está haciendo o se propone hacer en su vida. Deje que Dios le dé cuanto quiera darle. Primera de Corintios 1, del capítulo 2, versículo 10, dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos ese versículo, no? El Espíritu de Dios es el que sabe cuál es la mente, cuál es la intención de Dios. Vamos con las preguntas. La número 1 dice, si Dios quiere darle mucho más de lo que está pidiendo, ¿qué preferiría tener usted? ¿Lo que está pidiendo o lo que Dios quiere darle? Bueno, póngale ahí entonces lo que Dios quiere darme, eso preferiría tener. Punto número 2, pregunta número 2, dice, ¿quién es el único que puede instruirnos en esta actividad de Dios en nuestra vida? El Espíritu Santo es el único, ¿sí? La pregunta número 2, que puede instruirnos en la actividad de Dios en nuestra vida, o sea, en lo que Dios quiere hacer. Ahora la pregunta 3, vamos a un ejemplo práctico. Dice, suponga que ha querido empezar una misión en una zona de su ciudad. Ha realizado una encuesta para identificar las necesidades, le ha pedido a Dios que lo bendiga y lo guíe en su trabajo. Entonces, Dios empieza a traer a su iglesia un grupo de personas de diferente estrato social, pero que no viven en el área escogida. ¿Qué haría usted? Pongo otra vez esto, lo parafraseo. Supongamos que nosotros queremos ir a hacer un anexo de nuestra iglesia a un barrio X de la ciudad, ¿no? Y empezamos a orar y empezamos a ir a ese barrio, a preguntarle a la gente qué necesita y demás, pero de repente nos damos cuenta que el Señor empieza a traer a personas de otro lugar a la iglesia. ¿Qué haría usted? Dice, marque la respuesta, ¿qué haríamos? La A dice, persistiría en mi oración hasta que Dios nos ayude a empezar la misión de que nuestra iglesia ha planeado. O sea, le seguiríamos pidiendo al Señor, Señor, queremos hacer acá este anexo en este barrio. Esa es la opción A. La opción B dice, me daría por vencido y frustrado. La opción C es, empezaría a hacer preguntas para ver si deberíamos empezar una misión para ese grupo, en lugar de o además de la otra que ya habíamos planeado. Y la opción D puede ser otra que se nos ocurra. ¿Qué se nos puede ocurrir aparte de las opciones que tenemos ahí? A ver, ¿a alguien se le ocurre otra alternativa? La primera era
no, voy a seguir orando por ese lugar donde yo quiero ir y donde quiero que abramos un anexo. La segunda era, no, me daría por vencido, digo, no, esto no va para adelante ni para atrás, así que me olvido de esto, no lo menciono más. La tercera es, empiezo a buscar, a hacer preguntas si deberíamos empezar nosotros una misión, un anexo en otro lugar de donde están viniendo las otras personas. ¿Y qué otra opción más se les ocurre? ¿Alguna más que podamos añadir ahí? Yo la sumaría a ese grupo de gente que ingresa. Ajá. Yo, en particular, sumaría. Claro, eso está en la opción C, así que podría ser la opción C, que uno podría empezar a trabajar en ese lugar de donde están viniendo las personas, además de seguir orando por la otra que uno quiere hacer, ¿no? Eso puede ser también. Pero nunca la A, que es obstinarse en esto de que yo quiero hacer, y en realidad Dios está haciendo otra cosa, ¿cierto? Y me está mostrando otra cosa, pero yo como estoy obstinado, por eso decíamos hace un rato de esto de no tener voluntad al momento de orar. Porque si yo ya estoy cegado con que no, yo quiero ir ahí, a ese barrio, y el Señor dice, no, pero mira, acá yo estoy haciendo algo con esta otra gente que está al otro lado, y nosotros no, porque yo quiero esto, ahí es donde perdemos el tiempo, y nos perdemos la oportunidad de que Dios conocer a Dios en esa obra, ¿no? ¿Sabe lo que yo haría? Dice el autor. Inmediatamente me acercaría a Dios y aclararía lo que Él está diciendo. Si he estado trabajando y orando en una dirección y veo a Dios obrando en una dirección distinta, entonces ajustaría mi vida a lo que Dios está haciendo. En esta situación tiene que decidir si va a hacer lo que usted quiere y pedirle a Dios que lo bendiga, o si irá a trabajar donde Él ya está obrando. Esas son las dos opciones que tenemos. Seguimos, página 119. Nuestro problema, esto es lo que hablábamos en la lección anterior de la concentración espiritual, que les dije que ahora lo íbamos a profundizar un poquito más este concepto. ¿Qué es lo que significa esto de concentración espiritual? Dice, nuestro problema es que a veces oramos, pero nunca relacionamos nuestra oración con lo que pasa, con lo que ocurre. Después de orar, la cosa más grande que usted necesita es acentuar su concentración espiritual. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando uno ora en una dirección, inmediatamente adopta una actitud de expectativa a la actividad de Dios en respuesta a su oración. Encuentro esto en todas las escrituras. Cuando el pueblo de Dios oraba, Él respondía. O sea, oramos y Dios empieza a hacer cosas. Y ahí es donde tenemos que estar súper alertas, que lo dice el autor con este concepto de concentrados espiritualmente, para ver, estoy orando en esto, pero a ver qué Dios está haciendo. Porque como dijimos, a veces cuando nos ponemos esas no sé cómo se llama eso que le ponen los caballos. ¿Cómo? ¿Anteojeras? Anteojeras, ¿no? Para que no miren para los lados y uno está enfocado en eso y Dios acá está haciendo un montón de cosas, pero uno no lo ve, pierde el tiempo, se frustra y al final dice, pero al final estoy sirviendo al Señor y no veo. Y el Señor dice, pero si yo estoy haciendo un montón de cosas acá, pero no te quieres sumar a eso. ¿Qué pasa cuando ora y luego se olvida de lo que pidió? Durante el día empezarán a ocurrir cosas que no son normales. Usted las verá como distracciones y tratará de librarse de ellas, errando al no conectarlo con lo que pidió en su oración. Dice el autor, cuando oro, empiezo a observar qué es lo que ocurre enseguida. Me preparo para ajustar mi vida a lo que empieza a ocurrir. Cuando oro, nunca me pasa por la mente que Dios no va a contestar. Espere que Dios conteste sus oraciones, pero deténgase para recibir la respuesta. El tiempo seleccionado por Dios siempre es el apropiado y el mejor. ¿Sí? La pregunta número 4 es, ¿ha orado persistentemente por algo y no ha recibido lo que pedía o ha recibido algo distinto? ¿Sí? ¿No? Póngale ahí la opción que corresponda. Y después le escriben ahí si es que se acuerdan específicamente lo que era cuando sucedió eso. Pueden poner. La pregunta número 5
Dice, revise lo que acaba de escribir y haga una lista de las cosas que pudiera hacer en respuesta a tal ocasión. La pregunta número 6, esto es para hacerlo más en casa, ¿no? ¿Está orando ahora mismo por algo que Dios no le ha concedido o no le concede? La respuesta sí, no. Si es así, ¿por qué cosa está orando? Yo acá quiero hacer una pequeña aclaración nada más, que esto que estamos hablando, de lo que estamos orando, muchas veces lo relacionamos, o nosotros, nuestras oraciones es para otras personas, que está bien, intercediendo, ¿no? Personas, por ejemplo, que tenemos en nuestra familia que no conocen a Dios, y nosotros oramos por esas personas, ¿cierto? Por nuestros vecinos, todo eso está bien, hay que hacerlo, pero esto es diferente a cuando uno ora por sí mismo. Tiene que haber una diferencia. ¿Por qué? Porque cuando uno ora por otra persona, que Dios le revele que Dios es Dios, que lo quiere salvar, que necesita arrepentirse, todo lo que uno puede orar por alguien, tiene un condimento que es muy importante, que es la voluntad de esa persona. Eso no lo podemos torcer nosotros y ni siquiera lo quiere torcer Dios, porque Dios nos hizo libres en ese sentido para que nosotros elijamos amarlo. Entonces, nuestra oración llega hasta ahí. Pero cuando nosotros oramos por nosotros mismos, ahí sí se cumple esto que estamos hablando, ¿no? De que nosotros cuando yo oro por mí, obviamente se supone que yo estoy con toda la intención de cumplir con la voluntad de Dios. Me estoy sometiendo a Dios, ¿cierto? Entonces ya eso de la voluntad de la persona, como que ese paso ya está dado, porque nosotros somos los mismos que estamos orando. Pero quería hacer esa diferencia porque a veces nosotros decimos y nos frustramos porque estamos orando por una persona y parece que esa persona está cada vez peor, no sé, vas a orar por un enfermo, se muere, dice, pero ¿por qué pasó esto? Si yo tenía fe, yo quería que Dios haga tal cosa. Pero hay algo que Dios tiene con esa persona que es una relación, o quiere tenerla. Y eso tiene que ver con la voluntad de esa persona, y eso no lo podemos cambiar nosotros, por más que oremos. No digo que está mal orar, lo repito, sino que esa es una forma de orar, pero cuando yo oro por mí mismo es otra, ¿sí? Los silencios de Dios. Paso al punto número 7. Si alguna vez, antes de pasar a eso, ¿recuerda un personaje bíblico que tuvo un problema como este? Esto de que Dios guarda silencio a veces, que no responde. Este es Job. Sus amigos le dijeron que todos sus problemas se debían a su pecado. Job persistía en decir, hasta dónde yo puedo ver, Dios y yo estamos en buena relación. Job no sabía todo lo que Dios estaba haciendo durante ese tiempo, pero sus consejeros estaban equivocados. Había otra razón que los consejeros no sabían para lo que Dios estaba haciendo. Y ahí viene el punto número 7, dice, si alguna vez usted ha pasado por un tiempo cuando pensaba que Dios estaba en silencio, descríbalo brevemente a continuación. Si a alguien le ha pasado eso, lo puede escribir después en casa, que estuvo orando por algo y que parecía que Dios no le contesta. Creo firmemente que el Dios que estableció una relación de amor conmigo me dejará saber lo que está ocurriendo en mi vida cuando Él crea oportuno que lo sepa. No por más que nosotros nos desesperemos de, Señor, ¿por qué no me contestas? Quiere decir que Dios te va a contestar enseguida y vas a estar tranquilo, sino que va a ser cuando Dios quiera. De modo que oré, Padre Celestial, no entiendo este silencio. Vas a tener que decirme qué es lo que estás haciendo en mi vida. Y dice, y Dios lo hizo por medio de su palabra. Esto llegó a ser una experiencia más significativa en mi vida. No me puse a buscar frenéticamente una respuesta, sino que continué leyendo cada día la palabra de Dios y estaba convencido de que al leer su palabra el Espíritu Santo, quien conoce la mente de Dios, estaba en el proceso de ayudarme a entender lo que Dios estaba haciendo en mi vida. Cuando usted realmente lo necesite, Dios le dejará saber lo que está haciendo en su vida. Y acá el autor habla de esta historia de Lázaro. Todos conocemos la historia, ¿no? Jesús era amigo de Lázaro y de sus hermanas. Jesús se va a predicar a otras ciudades, y Lázaro enferma. Le mandan a avisar a Jesús que Lázaro está enfermo.
Jesús no va a la ciudad donde está su amigo, sino que sigue en su ministerio predicando y en ese lapso muere Lázaro, ¿cierto? Todos conocemos esa historia. Entonces, cuando vuelve Jesús, que Lázaro ya llevaba 3 días muerto, obviamente recibe el reclamo de una de sus hermanas, ¿no? Le dice, Señor, si hubieses estado acá, Lázaro no hubiese muerto, mi hermano no estaría muerto, pero te mandamos a buscar, no llegaste. Entonces, dice el autor sobre este pasaje, el Espíritu de Dios me ayudó a comprender algo. Me parecía como si Jesús le hubiese dicho a María y a Marta, las hermanas de Lázaro, es cierto, si hubiese venido, tu hermano no habría muerto. Tú sabías que podía curarlo, porque me has visto curar muchas veces. Si hubiera venido cuando me mandaron a llamar, lo hubiese sanado. Pero tú no me hubieras conocido más de lo que ya me conoces. Yo sabía que estabas en la lista para ver una revelación más completa de la que nunca habías recibido antes. Quería que llegaras a conocer que yo soy la resurrección y la vida. Mi demora y silencio no fueron un rechazo, sino la oportunidad de revelarte más de mí de lo que jamás has conocido. Dice el autor, cuando comprendí esto, casi salté de alegría de mi silla. Dije, eso es lo que está ocurriendo en mi vida. El silencio de Dios significa que Él está listo para darme una revelación de sí mismo más grande de lo que nunca había recibido. Inmediatamente cambió la actitud total de mi vida hacia Dios. Con un sentido de expectación, empecé a observar lo que Dios me iba a enseñar acerca de sí mismo. Entonces ocurrieron en mi vida algunas cosas de las cuales jamás hubiese respondido sin esa clase de disposición y expectación. Es decir, cuando una cosa es hablar de Dios, hablar del poder de Dios, hablar de lo que Dios puede hacer, de lo que hemos escuchado que Dios hace, y otra muy diferente es vivirlo, ¿no? Que eso es lo que pasaba acá con las hermanas, que el autor de este libro dice por ahí, Dios quería que ellas en su vida presenciaran, sean testigos presenciales o se adjudiquen, digamos, le den a Dios la gloria por algo que Dios había hecho en la vida personal de ellos, que es diferente a cuando uno lo ve de lejos. Eso es lo que quiero decir. Uno puede ver que Dios sana a otra persona y se alegra por eso y genial. Uno puede ver cuando Dios restaura un matrimonio o cuando uno está orando por una cosa, cuando otras personas están orando por algo y Dios les responde. Pero cuando eso pasa en nuestra vida, eso cambia completamente nuestra forma de ver a Dios, de acercarnos a Dios, y son esos pequeños o grandes detalles los que hacen que nosotros nos enamoremos del Señor, ¿no? Porque al final, cuando te enamoras, como decíamos hace un rato, de un concepto, los conceptos generalmente cambian. Si escuchas de alguien que se habla bien o mal, bueno, puedes creerlo o no, puedes dejar de creer, pero cuando pasa algo en tu propia vida, es difícil que eso se olvide, ¿cierto? Pasa desapercibido. Punto número 8. ¿Cuáles son las 2 posibles razones para el silencio de Dios en su oración? Hay 2 que ahora lo vamos a leer. Ahora contestamos la 8, pero seguimos leyendo. Dice, ahora cuando oro y hay silencio de Dios, todavía oro revisando la lista de pecados. Algunas veces los silencios de Dios son debido al pecado en mi vida. Si hay algún pecado que no he confesado, lo confieso y pido perdón. Si después de eso todavía hay silencio de parte de Dios, me preparo para una nueva experiencia con Dios. Algunas veces Dios permanece en silencio mientras me prepara para llevarme a una comprensión más profunda de sí mismo. Cuando hay silencio, continúe haciendo lo último que Dios le dijo. Observe y espere un encuentro nuevo y fresco con Él. Usted puede responder al silencio de Dios en 2 maneras. Una respuesta es dejarse invadir por la depresión y un sentido de culpa y de condenación. Y la otra es esperar con expectativa porque Dios va a llevarlo a un conocimiento más profundo de Él mismo. Estas respuestas
son tan diferentes como el día y la noche. ¿Sabe usted lo que me dio libertad? La verdad. La verdad es una persona que se relaciona activamente en mi vida. El momento en que comprendí lo que Dios podía estar haciendo, ajusté mi vida a Dios. Dejé mi actitud de depresión y de culpa. Dejé de pensar que tal vez no servía ya para Dios o de que Él no me escucharía otra vez. El más grande ajuste fue adoptar una actitud de expectativa, fe y confianza. Cuando hice eso, Dios empezó a mostrarme cómo podía yo responder de manera que pudiera conocerlo mejor. Vamos a la pregunta número 8 entonces para terminar. ¿Cuáles son las dos posibles razones entonces para el silencio de Dios a una oración? Que Dios me quiere revelar algo más grande de lo que ya he conocido o que he recibido. Esa es una de las opciones, o sea, una de las razones por las que Dios puede guardar silencio. Y la otra de las razones es que haya pecado en mi vida. Yo quiero acá nada más para terminar, que el autor decía en la primera frase, voy revisando la lista de pecados. Pero en realidad, yo una vez me parece que hablé de esto, pero no quedó ningún video ni nada, de que el pecado es una actitud, más que una actitud que da como resultado acciones. O sea, el pecado en sí no es una acción, sino que es una actitud que en este caso es de rebeldía a Dios. Eso da como resultado que uno haga cosas malas. No sé si me explico. O sea, la raíz del pecado es esa. Entonces, cuando nosotros entendemos que nuestra vida como ser humano, como dice la palabra, el ser humano siempre está de continuo, el corazón del hombre está siempre de continuo al mal, uno siempre tiende al pecado, eso como que te sale naturalmente y fácil, ¿no? No tienes que hacer nada, simplemente te dejas llevar y te vas a ir al pecado, te lleva esa corriente. Ahora, para ir al Señor, tienes que remarla más, porque hay algo que se opone dentro nuestro. Pero esto de la lista de pecados, yo diría, uno siempre estar analizando su actitud más bien. Porque a veces cuando hacemos esto de las listas de pecados, como dice ahí, por eso esa frase quería aclararla, cuando hacemos esto de la lista de pecados decimos, a ver, yo no engaño a mi esposa, yo no me emborracho, yo no me drogo, trato bien a mis hijos, no tengo pecado, ¿cierto? Porque nosotros como que tenemos esas categorías. O no miento, o no robo, entonces no tengo pecado. Pero si la palabra de Dios dice que no hay justo ni siquiera uno, quiere decir que siempre estoy en la lista de los pecados, pero como decía David, nosotros a veces necesitamos que Dios sea el que examine nuestro corazón. Examina mi corazón y muéstrame aún las cosas que me son ocultas. Hay cosas que yo ni siquiera sé, pero que me están alejando de Dios. No las conozco, por lo tanto no la puedo poner en mi lista de pecados. Entonces eso de la lista, olvidémoslo y pensemos más bien en qué actitud tengo que me está alejando de Dios. Todo lo que me aleja de Dios es pecado. Todo lo que me acerca a Dios es del Espíritu Santo. ¿Sí? Bueno, llegamos al final. Muy bien, nos pasamos 5 minutos.